Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición que nos encontremos nuevamente reunidos en la presencia del Señor. Vamos a compartir en este momento un poderoso mensaje de la palabra de Dios que nos lo trae nuestra hermana Iracema Hernández. Así que le pedimos al Señor que sea orando en nuestras vidas y dándonos la sabiduría y el entendimiento para comprender su palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Adelante, amén. Amén, amén, Iracema. amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanas. Amén, Antes que amén. nada, quiero darle las gracias a mi hermana Martica por la oportunidad y por tener confianza en mí para poder dar esta enseñanza de discipulado, lección 11. Y el título de mi enseñanza es La gracia y la vida recta. ¿Es la gracia de Dios un permiso para pecar o ella nos aleja del pecado? En Tito, capítulo 2, versículo 11-13, podemos leer que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la lección anterior aprendimos que la gracia es un regalo de Dios, el favor inmerecido de Dios. En esta lección nos centraremos en la consecuente verdad de que la gracia jamás conducirá a una vida descuidada, ni nos enseñará a tomar el pecado a la ligera, sino que ella nos enseñará a vivir una vida santa. Para demostrar esto, vamos a enseñar 3 pasajes bíblicos. Tito capítulo 2, versículo 11-13, que fue el que leí anteriormente. Romanos capítulo 5, versículo del 19 al 21. Y Romanos capítulo 6, versículo 1-3. De estas escrituras aprenderemos que la gracia enseña que el creyente debe separarse del pecado y esforzarse por vivir con rectitud. Estos textos bíblicos son importantes porque sientan las bases para una vida genuinamente santa en la fe y no una santidad fingida en la carne. La espiritualidad genuina se fundamenta en la gracia de Dios. En Romanos 5, 19 al 21 leemos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos juntos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. En Romanos capítulo 6, versículo 1-3, nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La gracia nos enseña a vivir una vida de santidad. El segundo capítulo de la carta de Pablo a Tito es importante porque señala que la gracia, una vez que nos salva, nos enseña a evitar el pecado. Nos guía para que vivamos con rectitud ante Dios. En ciertos círculos cristianos existe confusión sobre este tema. La verdad de que Dios nos salva independientemente de nuestras obras. Hace sentir amenazados a algunos que piensan que enseñar la gracia de Dios abre puertas para una vida licenciosa. Ellos razonan que si una persona se salva solo por gracia, sin obras, entonces los cristianos son libres para vivir en la injusticia. Porque independientemente de cuánto peque el cristiano, sus pecados siempre le serán perdonados. Razonan ellos incorrectamente. Por tanto, estos maestros afirman que la fórmula correcta para ser salvo no es apenas la gracia, sino la gracia más las buenas obras humanas. En sus mentes, los cristianos son salvos por la gracia de Dios, pero también por los sinceros esfuerzos que hagamos por vivir una vida de santidad. Si un cristiano hace esfuerzos auténticos por vivir una vida santa,
Razonan estos maestros. Dios perdonará todos los pecados que cometa. Esta fórmula de gracia más obras hará que el creyente viva una vida equilibrada y no una descuidada en cuanto al pecado. Sin embargo, no podemos alejarnos de la clara enseñanza bíblica de Pablo, que establece que una persona es salva solo por la gracia. En independencia de las obras humanas, como ya hemos dicho en la lección, el regalo divino de la gracia, esta verdad, junto con la verdad subsecuente de que la gracia enseña al cristiano a vivir rectamente, nos asegura que la gracia jamás ha sido o será una licencia para pecar. Es decir, que la gracia nunca nos liberará para vivir descuidadamente. En el pasaje leído ya en Titos capítulo 2, versículo del 11 al 13, Pablo enfatiza que la gracia de Dios enseña al cristiano a renunciar a la impiedad y a vivir sobriamente. La gracia es un maestro de justicia. Esas son buenas nuevas. La gracia instruye al cristiano en la justicia y le enseña la importancia de rechazar los deseos de la carne. La gracia solo enseña a los salvos. Nota, por favor, que Pablo se está refiriendo a un tipo específico de gracia. Él habla de la gracia que trae salvación. Algunas ideas que hoy se enseñan sobre la gracia no son salvíficas, sino todo lo contrario. Son un verdadero obstáculo para el creyente. Por ejemplo, cualquier enseñanza que diga que la gracia libera al cristiano para que practique el pecado sin sufrir consecuencias no está hablando del mismo tipo de gracia de que habló Pablo en Romanos 6, 1, 2, que nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Amén. El punto importante aquí es que aunque la gracia es ofrecida a todos los hombres, ella solo enseña a aquellos que han sido genuinamente salvos. Como dice en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las personas no salvas no desean vivir para Dios ni obedecer su palabra. Si acaso aguardan algún mandamiento de Dios, lo hacen por razones religiosas o porque sus padres o alguna otra persona o la cultura les enseñaron esa ética, pero no guardan los mandamientos para honrar a Dios. Tal deseo de vivir rectamente separados del pecado para la gloria de Dios solo caracteriza a aquellos que han nacido de nuevo. La razón por la que la persona nacida de nuevo tiene nuevos deseos es porque se le ha dado un nuevo corazón. Como leemos aquí en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, el Señor nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os haré un corazón de carne, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 4. Como nos muestra en Juan capítulo 14, versículo 15, diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
El pecado y sus consecuencias. Segunda de Samuel, capítulo 12. El pecado trae consecuencias y aunque es correcto decir que somos salvos por gracia, debemos entender también que la gracia no nos libera de pagar las consecuencias temporales del pecado. En la lección anterior estudiamos los pecados del rey David. Afirmamos que una vez que él confesó, fue perdonado inmediatamente y completamente por Dios de los pecados que había cometido. Eso es verdad. Sin embargo, las escrituras también nos enseñan la importante verdad de que por el resto de su vida, David vivió con las consecuencias de sus pecados. Lo cierto es que el pecado, aunque perdonado, trae consecuencias. Y eso puede comprobarse con la experiencia de David. Él sufriría al menos 3 consecuencias graves por sus pecados. La primera, su reino estaría siempre en guerra. La segunda, su hijo moriría. Y la tercera, soportaría vergüenza pública por los actos inmorales de su hijo. Es interesante notar que las consecuencias sufridas por David parecen corresponderse con los pecados que cometió. Él cometió adulterio y luego su hijo violó a su propia hermana. Él asesinó a Urías y después tuvo que experimentar violencia por el resto de su reinado. El perdón de Dios no significa que podamos escapar de las consecuencias inmediatas de nuestros pecados. Esta es una verdad, mis hermanos, solemne y seria, pero a la vez sorprendente y admirable, pues aún el cristiano que experimenta el sufrimiento causado por sus pecados intencionales es abrazado por la gracia de Dios. Como le ocurrió a David, si leemos en Salmos capítulo 103 del 1 al 10, David escribe después de haber sufrido por todos sus pecados, diciéndole al Señor: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mientras la gracia nos enseña a evitar el pecado y a vivir rectamente, ella está trabajando en nosotros. La gracia no es solo la bondad de Dios que nos cubre, sino también el poder de Dios trabajando en nosotros para el creyente. La cuestión del pecado no tiene que ver tanto como si seguirá siendo salvo o no, sino más bien con dar evidencias de la realidad de su salvación. Si una persona no es salva, será descuidado con el pecado. Si una persona es salva, tendrá cuidado con cómo vive y luchará por vivir en santidad. Sí, podemos ver en Hebreo capítulo 12, versículos 14, donde dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En segunda de Timoteos, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó como llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. La gracia es infinitamente mayor que el superpoder del pecado. En Romanos capítulo 5, versículos 20-21, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este mensaje de Pablo a los hermanos de Roma enfatiza 2 cosas: que no debemos subestimar el poder del pecado abundante y que la gracia es siempre mayor que el poder del pecado abundante. Veamos ambos puntos. En el verso 20,
Pablo usa dos palabras griegas para señalar que el pecado tiene un superpoder a la vez que la gracia tiene uno mucho mayor. Para evidenciar que el pecado es poderoso, él usa la palabra griega plenodoxo. Se traduce al español como abundó, aunque su significado es realmente sobreabundar, aumentar o ser superabundante. Plenodoxo comunica la idea de que el pecado abunda en nuestro mundo y es poderoso. De hecho, es superpoderoso y por tanto nunca debe ser subestimado por el creyente. Subestimar algo es darle menor importancia de la que tiene. Tú nunca debes subestimar la capacidad de afectar tu vida que el pecado tiene. El creyente debe tener en mente también que el pecado abunda en el mundo en que vivimos y que posee tal alcance que todo lo toca. Pablo en sus epístolas ha dejado perfectamente claro que el pecado es una fuerza controladora en el mundo, que sus tentáculos se han extendido y han tocado a cada ser humano, incluido Cristo. En su caso, nuestro Salvador perfecto sintió los efectos del pecado cuando nuestros pecados fueron puestos sobre él en la cruz. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Jesús fue hecho pecado por nuestra salvación. Regresando a Romanos capítulo 5 versículo 20, Pablo nos dice, además que la ley de Dios magnificó el pecado, lo convirtió en algo grande. En otras palabras, lo trajo al foco apropiado, mostró su real magnitud. Así que el pecado no es algo como para tomar a la ligera. El cristiano victorioso entiende la abundancia y el poder del pecado y por lo tanto evita jugar con él, evita provocarlo o coquetear con él. Tienen claro que tomar cualquier posesión que no sea la de un guerrero peleando contra el pecado será destructivo para su fe y su relación con Cristo. Si el creyente ha de vivir una vida santa, la realidad de que el pecado es un gran problema debe permanecer clara en su mente. Cuando Pablo pasa a referirse al poder de la gracia, usa otra palabra griega, operpersio, o la que se traduce como sobreabundó. Operpersio, o está compuesta de dos palabras, oper, que significa sobre o más allá, y persiguió, que significa superabundancia. El mensaje pues es claro, el pecado es poderoso, pero la gracia es mucho más poderosa que él. En un mundo donde el pecado es un superpoder, la gracia no obstante siempre es mayor. El pecado tiene que doblar sus rodillas ante ella. La gracia siempre la vence. Estas son excelentes noticias para el cristiano. E implica que cuando él es tocado por el pecado, pero lo confiesa y se aleja del mismo, la gracia gana cada vez más. El perdón es concedido y la pizarra se limpia nuevamente. Gloria a Dios. La gracia sobreabundante nunca se entrega al pecado. En Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 3, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Después de proclamar que el poder de la gracia es mucho más abundante que el del pecado, en el siguiente capítulo, Pablo corrige inmediatamente una posible mala interpretación de su enseñanza. A causa de su doctrina, había quienes acusaban a Pablo de llevar a los cristianos a continuar en el pecado después del bautismo. Aquí él rechaza tangentemente tal acusación. La gracia razona él. No es una licencia para pecar, porque en el bautismo morimos al pecado. ¿Qué significa esto? Significa que el poder del pecado para condenarnos ha sido finalmente resuelto por Cristo. Y también que en el bautismo nuestro deseo de vivir pecaminosamente murió. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Estamos muertos al pecado. Amén. Al pecado.
El cristianismo, en conclusión, la gracia es el regalo de la salvación de Dios y nosotros nada hicimos para merecerlo o motivarlo. La gracia fue una decisión de Dios, quien soberanamente eligió salvarnos. Esta doctrina del cristianismo es única. Todas las religiones del mundo profesan alguna forma de salvación por medio de obras, en que los hombres son salvos por sus obras o cooperan con Dios para ser salvos. El cristianismo, en cambio, enseña que somos salvos solo por la gracia de Dios. Nuestro vivir por y para Dios es santidad. No es algo que tengamos que hacer para permanecer salvos. Es algo que hacemos porque hemos sido salvados. Nuestra vida en justicia no es una cuestión de obedecer los mandamientos solo porque debemos hacerlo, sino porque queremos hacerlo. En consecuencia, podemos declarar con toda confianza que somos salvos por la gracia de Dios y por su misericordia. Amén. Y con esto concluyo mi enseñanza, mis amados hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente y tengamos presente siempre mantenernos firmes en los caminos del Señor para no dar ningún tipo de paso al enemigo y evitar toda tentación que nos vaya a llevar al pecado. Tenemos que caminar con nuestro Señor Jesucristo y aferrarnos a Él de día y de noche, pues Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y con esa promesa podemos sentirnos seguros que en todo momento que podamos desfallecer, el Señor estará con nosotros, dándonos fuerzas y ayudándonos para no caer en ningún tipo de pecado. Amén, amén. El Señor los bendiga.